Historia 2. Cultura y división de la historia. Comenzamos a estudiar historia de segundo año. Esta historia de segundo año se va a caracterizar en el primer bloque. Lo que vamos a identificar es el concepto de cultura y también la división de la historia. Es un repaso de lo que vimos ya en historia de CBU. Cuando hacemos referencia al concepto de cultura, se habla del modo de vida de un pueblo. ¿Y qué elementos constituyen el modo de vida de un pueblo? Y todas sus tradiciones, su folclore, su organización política y económica. Si tenemos que hablar de la cultura de los argentinos, podemos distinguir a nivel de folclores y tradiciones que nos gusta comer asado, que nos gusta comer empanadas, que nuestros bailes típicos son el folclore, por ejemplo la chacarera, la samba. Y también hablamos de una identidad nacional. Esa identidad nacional está dada por los símbolos patrios, por nuestro himno nacional. Y en materia de organización política podemos hablar que nuestra fórmula de gobierno es una fórmula representativa, republicana y federal. Todos elementos nos constituyen como un Estado-nación. A partir de esto también podemos identificar el concepto de cultura. Repito, este concepto de cultura hace referencia al modo de vida de un pueblo y a todos los elementos que lo constituyen como tal. Por un lado, entonces vamos a estudiar esto, cómo se fueron originando distintos pueblos, las características de esos pueblos. Y también se mencionaba la división de la historia. La historia se divide, por un lado, en lo que es prehistoria y luego, cuando aparece la escritura, en la historia específicamente. Pero también tenemos otra división en el capítulo 1. Se habla de lo que son las sociedades arcaicas, las sociedades feudales y la transición del feudalismo al capitalismo. Las primeras, las sociedades arcaicas, se van a basar específicamente en una estructura social en donde el patriarca es el eje de esa sociedad. Luego, el sucesor del patriarca estaría compuesto por el resto de los miembros de la tribu y finalmente se ubicarían los esclavos. Estas sociedades arcaicas se destacaban porque trabajaban la agricultura y la pesca. Esto es en materia económica, pero el trabajo en sí era un trabajo totalmente primario, no había un producto desarrollado, no había manufacturas. Y por otro lado también se habla que estas sociedades arcaicas tenían una propiedad privada, pero esa propiedad privada se basaba sobre todo en una propiedad privada esclavista.